Vamos a darle la bienvenida a los hermanos, amigos que tenemos en medio nuestro. Sean todos ustedes bienvenidos. Y en esta hermosa hora vamos a dar continuidad a este estudio que tenemos del Apocalipsis. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 2. Capítulo 2. Vamos a aprovechar el tiempo. Este es el mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a las 7 iglesias. Y hoy pues daremos lectura al capítulo 2, verso 1 al 7. Capítulo 2, verso 1 al 7. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Señor, gracias por tu santa y bendita palabra. Te pido en esta hermosa hora, Señor, que tú me permites, Dios mío, compartir esta palabra con mis hermanos, y que sea, Dios mío, de edificación para este pueblo. Que podamos, Señor, aplicar, Dios mío, lo aprendido en esta noche, Señor, y seguir creciendo en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno. Al Señor sea toda la honra y toda la gloria. Pues bien, esta noche entramos en el desarrollo del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y de verdad que aquí podemos contemplar cuán grande es la misericordia del Señor. Aquí vemos a Dios revelando a Juan las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que han de hacer después de esta. Y le está revelando en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis las cartas a las 7 iglesias. Y este mensaje, que es un mensaje que hace un escrutinio de la iglesia, que está juzgando a la iglesia, como quien dice, inspeccionando la iglesia y mostrando la condición de la misma, y a la vez dándole a entender de que Él, y solamente Él, tiene el control, tiene el cuidado de la iglesia del Señor. Y cuando hablo de la iglesia del Señor, las 7 iglesias, no estamos hablando de que el Señor tiene diferentes iglesias. La iglesia del Señor es una sola.
aquí está hablando de 7 localidades que estaban en diferentes lugares, pero la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es una sola. Aunque tengamos diferentes congregaciones, somos uno en el Señor, porque todos hemos sido bautizados con un mismo espíritu, hemos sido lavados con la sangre derramada en la cruz. Y yo sé que tal vez yo hablar de esta manera, a muchos posiblemente como que se le hace difícil asimilar lo que estoy diciendo, y podrían decir: el pastor se ha vuelto un ecuménico. Y digo esto porque muchas veces tenemos en la cabeza que nada más una denominación X es la que se va a salvar. Y aunque usted vea diferentes denominaciones, si andamos por la palabra y creemos en Jesús, entonces todos somos hermanos, aunque usted tenga diferente denominación. Entonces vemos aquí que eran asambleas en los tiempos de Juan, y Juan fue uno de estos apóstoles que trabajó en la iglesia de Éfeso en diferentes congregaciones también. Y Dios lo está utilizando y poniendo una palabra en su boca para que escriba a estas iglesias lo que el Señor le está revelando. Y de verdad que este mensaje escrito a cada iglesia no es solamente un mensaje para la iglesia de la época, sino que es un mensaje que se aplica a la iglesia de hoy. Yo sé que automáticamente uno dice: eso fue para la iglesia en aquellos tiempos. No, este es un mensaje de doble aplicación. Se aplica a la iglesia de ayer, se aplica a la iglesia de hoy y se va a aplicar a la iglesia de mañana. Amén. Un mensaje que de una manera u otra aún escudriña la situación de la iglesia actual. Y vemos aquí el cuidado pastoral que el Señor tiene con su iglesia. Que aunque nosotros no vemos al Señor, porque no lo vemos, pero Dios tiene un cuidado tan especial de la iglesia, porque en su omnisciencia nada se le escapa. Jesucristo es presentado como el gran pastor, como el pastor de las ovejas. En Hechos 13:20, Hebreo 13:20 habla acerca de esto. Y vemos, amado, que todos nosotros, de una manera u otra, tenemos que someternos primeramente al pastor de los pastores, que se llama Jesucristo. Pero Dios pone en autoridad también a instrumento a usted, a mí, al frente de la congregación, con el objetivo de que nosotros cuidemos también de la grey. En esta carta, en este mensaje a la iglesia, vamos a ver lo que es la justicia de Dios. Y de verdad que Dios es justo. Y tenemos que entender lo que es la justicia de Dios. Y que dentro de su justicia está el amor, está la misericordia, está la bondad. Pero dentro de su justicia, cuando usted y yo no nos sometemos, entonces viene lo que es el castigo. Porque Dios es justo. Entonces vemos aquí el Señor hablando a la iglesia de Éfeso. Y lo primero que hace es una presentación. Y le dice a esta iglesia: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La semana pasada estuvimos hablando, entendemos que la palabra ángel es un mensajero, un enviado. Y de verdad que hay algunos que quieren interpretar, como dijimos, que son ángeles que están al cuidado de la iglesia. Ángeles, seres angelicales, espirituales. Pero pudimos ver también que la tendencia
que tiene más peso y más validez es que son hombres dirigidos, guiados, señalados, escogidos por el Señor para el cuidado de la iglesia. O sea que cuando habla del ángel de la iglesia, está hablando de los ancianos, está hablando del pastor o de los pastores que están al frente de la misma. Él escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, que vemos aquí que el Señor se está dirigiendo a alguien que tiene responsabilidad sobre una congregación. Por eso no puedo decir que es un ser angelical que Dios se está dirigiendo, porque el Señor no tiene que utilizar a Juan para mandarle una carta a un ángel. ¿Me entienden? Entonces, este ángel que nosotros vemos aquí, el ángel de la iglesia, es el pastor, es el responsable que el Señor le está hablando aquí de una manera muy poderosa, dando a entender que Él es quien tiene la responsabilidad sobre esa grey. A esa va dirigida. Entonces vemos aquí Juan, de manera imperativa, expresa una idea con el objetivo, amado, de que haya un final definitivo. Y Juan, cuando comienza a escribir de una manera que nos da a entender de que Dios tiene el cuidado de la iglesia. Es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y vemos aquí que tiene las 7 estrellas en su diestra. Dijimos que la diestra es señal de autoridad, de poder. Y Él es que tiene la iglesia, las 7 estrellas en su diestra. O sea, está en el cuidado de Él. O sea, la iglesia está en las manos del Señor, en el cuidado de Dios. O sea, que aunque hay un pastor, aunque hay ancianos, aunque hay líderes, el cuidado de Dios está sobre su iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Wow, Señor, poderosamente está hablando el Señor aquí. O sea, que usted y yo como iglesia no estamos solos. Dios está con su iglesia. Dios camina con su iglesia. Dios acompaña a la iglesia. Y esta iglesia de Éfeso, una iglesia con cualidades excepcionales. Dese cuenta que el Señor comienza a resaltar los logros de esta iglesia. Es para que usted vea que Dios es justo. Muchas veces nosotros, cuando vamos a analizar, a supervisar, a juzgar algo, cometemos el error. Y aún esto pasa en el matrimonio, esto pasa en la iglesia, esto pasa en la vida cotidiana, en el entorno, en el diario vivir, en la comunidad. Esto pasa. Pastor, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces usted y yo tenemos la osadía que cuando vamos a corregir, a supervisar o a ver algo, lo primero que vemos es lo malo. O sea, lo primero que usted ve es lo malo. Lo primero que usted resalta a las personas es lo malo que tiene. Sin embargo, este no es el estilo del Señor. Ese no es el estilo del Señor. Y alguna vez usted y yo tenemos un concepto errado de Dios. Que creemos que Dios nos está esperando con el látigo. Que si usted resbaló un chin, ya ahí viene el látigo. Como que Dios, muchas veces creemos
que no pasó por la tierra. Por eso Jesús se hizo hombre y padeció como hombre y sufrió debilidades, aunque nunca pecó, como hombre. Y por eso es que tenemos nosotros la gracia, el favor de Dios, de Él comprender lo que es estar en un cuerpo de carne, un cuerpo humano. Y es para que usted aprenda a tratar a su hermano en momentos determinados, porque es muy fácil cuando alguien resbala, se parte la boca, amado, señala el por qué resbaló, por qué se partió la boca y todo eso. Algunos que dicen que está bueno, está bueno que le haya pasado. Sin embargo, esa no es la actitud del Señor. La iglesia de Éfeso tiene algo que corregir, pero el Señor no la comienza a corregir. El Señor comienza a reconocer lo que la iglesia está haciendo, lo que está haciendo bien. La iglesia de Éfeso, esa iglesia es una iglesia que tenía mucha connotación, mucha. Y por la fama que tenía esta ciudad, era una de las ciudades más importantes de Asia Menor, Éfeso. Allí estuvo el apóstol Pablo, que Pablo, lo vamos a ver más adelante, fue el fundador de esta iglesia. Allí estuvo Juan, allí estuvo Timoteo. Entonces, Éfeso era una de las ciudades más importantes de Asia Menor. Estaba situada al occidente de esa área geográfica entre Mileto y el área de Esmirna, en el valle del río Caistro. Esta ciudad estaba a 5 kilómetros del mar Egeo, dice, entre los montes Coresos. Entonces, como esta ciudad tenía fácil acceso al mar, se convirtió en un puerto de los más importantes de Asia. O sea, Éfeso tenía facilidad de acceso al mar. Entonces, esto en la dominación romana se convirtió en una ciudad muy importante, por ejemplo, junto con Alejandría, con Antioquía, y era la tercera ciudad representativa en el Mediterráneo oriental. O sea que Éfeso no era una ciudad olvidada por allá, en un lugar recóndito. No. Llegó a ser la más importante debido a esa privilegiada posición geográfica que tenía. Tenía mucha actividad industrial y la fundación de esta ciudad tuvo lugar en el siglo XII antes de Jesucristo. Allí se formó esta ciudad. ¿Con quién se formó? Con los griegos. Fueron los que colonizaron esta ciudad. Se mezclaron con habitantes de esta área, los griegos, y en el año 560 antes de Cristo, Creso, rey de Lidia, ese caballero conquistó la ciudad y restauró los templos de Artemisa o Diana. ¿Se acuerdan de Diana? Diosa de los efesios. ¿Quién fue el que restauró este templo? Se llamó Creso, rey de Lidia. Él fue quien restauró el templo de Artemisa o Diana. Ustedes saben que cuando este hombre hace esto, después al tiempo, ese templo y esa deidad pagana se convierte en el centro de atracción de la ciudad de Éfeso. Centro de atracción. Increíble. Entonces, dice la historia que esta ciudad la capturaron los persas y en esa captura quedó deteriorada
con grandes destrucciones. Eso pasó con Éfeso. Más tarde, Lisímaco, uno de los sucesores de Alejandro Magno, la volvió a construir en el año 322 antes de Cristo. En esa reconstrucción, él se propuso embellecer la ciudad al más alto nivel. Y con el ornato, dice que incorporó la cultura griega. Él se preocupó por esto. Entonces, en el año 133 antes de Cristo, Atalo III, rey de Pérgamo, entregó la ciudad a Roma. Se la entregó y allí se tuvo bajo el poder de Roma hasta el año 262 después de Cristo, cuando los godos destruyeron la ciudad y el famoso templo de Diana. Eso pasó en esos tiempos. Eso es una breve historia de lo que es Éfeso. Allí las autoridades romanas hicieron su trabajo. La ciudad tenía importancia también en el mundo religioso, ya que era prácticamente la sede principal de la diosa Diana. Diana, que también en el griego se llamaba Artemisa. En la misma mitología la identificaban como una mujer muy hermosa, y estas personas entendían que era una mujer cazadora de virgen, o sea, una deidad, y tenía origen asiático. Esta deidad se consideraba como la diosa de la fertilidad, la diosa Diana, y esa era la diosa que allí en Éfeso se adoraba, la diosa de la fertilidad. Y también existía un culto de prostitución allí sagrada en honor a esa deidad, a Diana. Las mujeres se prostituían. Eso era parte del culto. Amén. Los romanos eran sincréticos. Cuando hablo de personas sincréticas, son personas que no tienen identidad, personas que mezclan una cosa con otra. Por ejemplo, los romanos eran politeístas, adoraban diferentes deidades, sincréticos, que mezclaban una cosa con otra y todo estaba bien. Entonces ellos a Diana hicieron una fusión con varias diosas de la antigüedad. A esa Diana de Éfeso, eso hicieron ellos. Entonces, como tenía un marcado parecido con Astaro o Astore, diosa principal de la fertilidad y del amor sexual, y una de las principales deidades de los pueblos cananeos. Entonces, esta Diana o esta Astore o Astaro se presentaba como el complemento del famoso dios Baal, que nosotros en el Antiguo Testamento vemos tantos ritos que se le hacía a Baal. Entonces los romanos entraban en todo, amado. Entonces, ¿cuál era el culto principal de esto? La prostitución. La prostitución, amado. Históricamente se veneraba allí a Diana con un culto donde se hacían rituales inmorales y hasta prácticas mágicas en honor a Diana. En honor a Diana. Esa era parte de la cultura de Éfeso. Parte de su cultura. Ellos entendían que la imagen de Diana que se veneraba en el templo había venido, que había caído del cielo. Oiga el concepto que se le había metido. Si usted se va a Hechos 19:35, Hechos 19:35,
Lo podemos buscar. Lo leemos. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? De Júpiter. Oiga el concepto que tenía esta persona. Entonces, algunos consideraban la posibilidad de que la imagen de esta diosa había sido hecha de un meteorito, del material de un meteorito, de esos que caen, de eso supuestamente se hizo la imagen. Eso dicen algunos. Entonces, esta imagen, una imagen rarísima, una imagen que era en forma de cónica de la cintura a los pies, tenía muchos pechos, muchos senos, ¿me entiende? Y la cabeza coronada por torrecillas y las manos sosteniendo un báculo. Esa era Diana. Entonces, este templo de Diana era uno de los monumentos más notables de la antigüedad, de esas maravillas que tienen el mundo. Así se consideraba el templo de la diosa Diana. La longitud de esta diosa que estaba en Éfeso tenía 115 metros. ¿Usted está yendo? 115 metros y una anchura de 55 metros. Eso fueron capaces estos hombres de hacer. En el 1863 los arqueólogos comenzaron a escarbar allí las ruinas, y el 31 de diciembre de 1863, durante 5 años, ahí escarbando y buscando, el arqueólogo Horald, de 1904 a 1905, encontró el templo y dice que en esa excavación ese templo había pasado a través de 5 fases de construcción. 5 fases de construcción, el templo de Diana, ya que en diferentes conquistas de esta ciudad fue destruida por los godos también, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué resaltamos nosotros aquí? Las personas iban a aquel templo a adorar, ese era el ambiente de aquel templo, se hacían estatuillas, se comercializaba con la imagen de Diana, de Astore. Ellos hacían muchas cosas, y en ese lugar es donde el apóstol Pablo, Dios lo lleva, óigame bien, a establecer una iglesia en medio de la idolatría, en medio de hechicería, en medio de prostitución y de mucha inmoralidad. Dios manda al apóstol Pablo, y es para que usted vea, amado, cuán grande es el Señor, porque tal vez los otros apóstoles no tuvieron la gallardía, la capacidad que tuvo el apóstol Pablo. Y dice la historia, esa iglesia de Éfeso, ustedes saben que surge en un contexto de un ambiente muy pagano, de mucha magia y de mucha inmoralidad. Las sacerdotisas de la diosa practicaban la prostitución sagrada. Las sacerdotisas se acostaban con los hombres que iban allí al templo. Esto es algo increíble. Entonces, sus actos, ellos los culminaban con orgías sexuales. Eso todo se hacía en el templo, orgías sexuales, diferentes mujeres, diferentes hombres, y todo eso lo hacía en honor a esa diosa. Entonces, Pablo, allí Dios permite que este hombre llegue, y donde se hacían falsos milagros, entonces Dios lo usa para hacer milagros verdaderos. Las personas estaban muy interesadas en lo que era la magia, el ocultismo. Había una gran colección de libros paganos. Sin embargo, vemos en Hechos 19
Hechos 19, verso 11, lo que estaba pasando allí. Porque así es que Dios obra, amado. El verso 11 de Hechos 19 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre con quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así usó Dios a Pablo para establecer una iglesia en Éfeso, bajo el poder del Espíritu Santo del Señor, recorriendo toda Asia. Segundo viaje misionero también. Salió, dejó la ciudad de Éfeso a sus amigos Priscila y Aquila. Eso lo vemos en Hechos 18, versículos 18 y 19. Después, en el tercer viaje misionero, este apóstol Pablo se detiene allí en Éfeso. Entonces vemos aquí Pablo en Hechos 19:8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ese fue uno de los métodos. Pablo comenzó a entrar a las sinagogas allí en el área de Éfeso, y allí él predicaba la palabra del Señor. Entonces hubo conflicto, y la Biblia habla de que se levantaron contra él, porque cuando usted lleva la palabra, siempre va a personas que se levantan. Entonces los judíos no se sentían muy cómodos, y 3 meses después se pasó a la escuela de Tirano, posiblemente una asociación gimnástica de las muchas que habían allí, con actividades sociales y culturales. ¿Qué hizo Pablo? Porque algunas veces nosotros nos cerramos. Pablo aprovechó, dijo: me meto aquí, y aquí yo voy a predicar la palabra. Alquiló un lugar, se reunía por allí, los interesados iban allí, y así surgió la iglesia de Éfeso. Así surgió. 2 años después, el testimonio comenzó a correr. Lo dice Hechos 19:10. Y ya ustedes saben el éxito que Pablo tuvo allí. Hechos 20, verso 26, verso 27, verso 31. Allí vemos la gran victoria que Dios le dio a Pablo. Grandes maestros formaron parte de esta congregación, hombres preparados. Allí estuvo Pablo, allí estuvo Juan, según las tradiciones históricas. Allí pasó mucho tiempo en Asia Menor. Allí estuvo Timoteo, y también posiblemente Juan Marcos estuvo allí. Versos que sustentan esto: 1 Timoteo 1:3 y 2 Timoteo 4:11. 1 Timoteo 1:3 y 2 Timoteo 4:11. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que la tiene, que tiene cuidado de ella. O sea que el Señor tiene firmemente
a su iglesia sostenida en sus manos. O sea, no estamos solos. Y glorificamos a Dios por esto. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. O sea que el Señor se mueve en la centralidad de su iglesia. Hay un verso que dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios está ahí en medio de ellos. Y algunas veces malinterpretamos el texto y creemos que si yo estoy solo, el Señor no está. No. Lo que Dios está dando es una aprobación cuando se ejerce disciplina en ese texto. Pero cuando usted viene a la iglesia, amado, y usted se tira de rodillas, la presencia de Dios está ahí. Cuando usted esté en su casa y se tira de rodillas, la presencia del Señor está ahí. Y usted y yo no podemos dudar de que su presencia está ahí con nosotros. Y se lo está diciendo la iglesia de Éfeso, que Él anda en medio de ella, Él se pasea. Está diciendo: yo soy el pastor de los pastores. Aunque ustedes no me vean, yo estoy ahí. Yo vigilo la iglesia, yo superviso la iglesia. Y en Juan 10, verso 10 en adelante, ahí habla la Biblia de que Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y aún el Señor se presenta en Ezequiel 37:24. Ezequiel 37:24 y Zacarías 11:4. Zacarías 11:4. Como el pastor de su pueblo. Que Él es el pastor. Bendito Jesús. Para que podamos entender que Él es el gran pastor de las ovejas. Entonces ya vemos aquí Juan entendiendo a Jesús en una autoridad suprema. Allí que sostiene a la iglesia, el que está en medio de ella. Y de verdad que esto es algo digno de nosotros glorificar. Entonces vemos aquí la iglesia de Éfeso que el Señor comienza a hablar con ella. El verso 2, el Señor le dice: yo conozco tus obras, le está diciendo, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Tú no lo puedes soportar. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Ay, Señor. Entonces vemos aquí a Dios diciendo: yo conozco tus obras. Pero el Señor no está hablando solo de un aspecto externo, sino de la realidad espiritual que tiene cada una de estas congregaciones. Entonces vemos aquí el verbo que el Señor utiliza, que expresa un conocimiento más que intelectual. Es un conocimiento más profundo. Es un conocimiento que va más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Es alguien que no solo sabe, sino que conoce a profundidad. Ahí es que nosotros podemos contemplar lo que es la omnisciencia de Dios, de que Él todo lo sabe y de que a Él nada se le puede escapar. O sea que el Señor sabe lo que hay en lo más profundo de tu corazón y de mi corazón. Dios lo sabe. Y Juan, su capítulo 2, versículo 24 a 25, hay un ejemplo de esto. Amén. Juan capítulo 2, versículo 24 a 25. Por eso, en Juan, su capítulo 16, versículo 30, el Señor le dice: oh Señor, tú lo sabes todo, le dicen, por lo que ellos palparon, la capacidad que Jesús tenía, que podía ver más allá de lo que los ojos humanos podían ver. Era algo increíble. Señor, tú lo sabes todo. Es el conocimiento propio de lo que es la deidad.
Por eso es que a Jesús nosotros no lo podemos limitar. Amén. O sea, que el conocimiento que el Señor tiene nosotros no lo tenemos. Porque no solamente de los hombres, sino de Dios mismo. O sea, una revelación profunda. Y Él dice: conozco las obras. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Vemos aquí que el Señor dice: yo conozco el modo de vida, yo conozco su proceder, yo conozco la conducta de la iglesia, yo conozco todo lo que ustedes hacen, yo no lo ignoro. O sea, cada conducta que usted y yo tenemos, cada accionar, aunque yo no lo vea, aunque sus familiares no le vean, el Señor lo conoce. O sea, no hay nada que usted y yo hagamos a escondida que se le escape a Dios. Es que no hay nada. Hay que decirle a Dios: pon temor en mí, que yo tenga conciencia de que tú todo lo ves, de que tú todo lo conoces, y que yo no me puedo esconder de ti. Pon temor en mí, porque algunas veces nos dejamos engañar. Yo hago las cosas, no me está viendo el pastor, no me está viendo la esposa, no me está viendo el esposo, no me están viendo los hermanos, pero Dios te está viendo. Y el diablo nos embota el conocimiento, y la sensibilidad como que se pierde, y la gente comienza a hacer: no me están viendo los hermanos, pero Dios se está viendo. O sea, que se puede perder el temor de Dios y hacer cosas indebidas que no son del agrado del Señor. Entonces, esa iglesia hacía obra, muchas obras lo hacía la iglesia. Y el Señor sabe que estos creyentes no eran creyentes inactivos como muchos de nosotros que no hacemos nada. Hay hermanos que tienen que hacer algo en la obra del Señor. Ay, pastor, que yo no aprenda hasta barrer el templo y glorifique a Dios, aunque sea barriendo el templo. Haga algo para el Señor. Ore por la iglesia, pero haga algo. Predíquele a los demás. Y cuando no pueda, si usted ven que hay obra misionera, diga: déjame ayudar a la obra misionera, que aunque estoy trabajando, pero déjame colaborar. Es así, amado. Esa es la obra del Señor. Y cuando vemos un necesitado, déjame hacer algo. Si puedo aportar para este necesitado, esa es la obra de Dios. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces el Señor sabe que no son personas inactivas, sino una iglesia dinámica. Pero esto no se trata de cosa externa. Esto no se trata de lo que la gente ve, sino de lo que se manifiesta muchas veces en el interior de la persona. Que ese interior nos impulsa a acciones. Y ese impulso o la motivación del mismo, eso es lo que Dios ve. Yo puedo hacer muchas cosas, amado. Sí. Pero hay que ver con el objetivo que yo lo hago. Amén. Porque muchas obras, comportamientos que nosotros tenemos, el Señor lo ve. Y si lo hacemos con buenas intenciones, el Señor lo elogia. Entonces, vemos aquí al Señor que está reconociendo las obras de esta iglesia. Y si Él la está reconociendo, es porque la hacían con muy buenas intenciones. De lo contrario, yo puedo pastorear, y si yo pastoreo aquí por una ofrenda que me dan, y si no me dan la ofrenda, yo estoy peleando con los hermanos y con la iglesia. Hay casos que han pasado porque no me dieron la ofrenda. Entonces lo que yo hago, yo no lo hago para la gloria del Señor, tampoco lo hago con amor. Yo lo hago como un asalariado porque me dan una ofrenda. Si no me dan la ofrenda, entonces no pastoreo. Entonces vemos aquí que el Señor dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Arduo trabajo. Y esa palabra arduo trabajo tiene que ver, tiene una connotación de sufrimiento,
de dificultad intensa, de algo que produce agotamiento, que nos lleva a nosotros a agotarnos por las circunstancias que nos rodean. Eso es lo que el Señor está diciendo a esta iglesia. Entonces, la verdadera fe se mide por la acción. Porque usted puede ser un gran hombre de fe, pero su manera de proceder fácilmente le quita los méritos. Santiago dijo: la fe sin obra es muerta. Esta era una iglesia que mostraba su fe con las obras y con el trabajo. Yo creo en el Señor y esto y el otro, pero dime, espérate, ¿cuáles son tus obras que manifiestan que tú crees en el Señor? ¿Cuál es el arduo trabajo que estamos haciendo? Entonces, Santiago dice que la fe que no produce obra es muerta. Santiago 2:17 habla de esto. Entonces, si verdaderamente yo soy un hombre de fe o somos una iglesia de fe, hay obras que van a surgir y esas obras tienen que ser conforme a la voluntad del Señor, conforme a la voluntad de Dios. Por eso, en Efesios su capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oh Señor. Entonces Dios ya nos ha preparado como iglesia de antemano para buenas ¿qué? Si tú eres iglesia del Señor, si yo soy iglesia del Señor, malas obras no debemos de hacer. No. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios la preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y yo no creo en estas personas que son cristianos, se llaman ser cristianos y obran mal. ¿Qué significa esto? Que la naturaleza del hombre nuevo, del hombre espiritual, del hombre que ha nacido de nuevo, que ha sido renovado, que ha sido regenerado, que ha sido adoptado como hijo de Dios, esa naturaleza no está en mí. Si soy cristiano, yo voy a amar las buenas obras, el buen accionar. Escuche con atención, iglesia. Si tengo a Cristo en mi vida, yo cosas malas no voy a desear. Si yo fui regenerado, limpiado con su sangre, amados, yo no voy a accionar de mala manera. Eso, hay un día que tú podrías reaccionar, pero no es una costumbre, no es una práctica, entienda. Porque la naturaleza de Dios está en mí. Hay personas que son maquiavélicos, que solamente piensan en cosas malas y todo lo ven en otro sentido. ¿Qué significa? Que la naturaleza del Señor no está en esa persona. Esa nueva naturaleza no está. Porque de antemano Dios preparó para que anduviésemos en esas buenas obras. Ya Dios nos preparó para esto. Entonces, ese algo trabajo que hacía esta iglesia era un trabajo que lo hacía con mucho amor, con dedicación, amados hermanos. Ese era el trabajo de la iglesia de Éfeso. Y ese es el trabajo que tiene que ser de la iglesia de hoy, cuando nos entregamos con amor. Hacemos las cosas para el Señor, porque el amor de Cristo nos construye como creyente. Nos impulsa a vivir conforme a la voluntad del Señor, para el Señor. Entonces, ese amor fue que motivó a Cristo ir a la cruz y morir por nosotros, que no merecíamos esa gracia. Sin embargo, el Señor nos la dio. Y es el amor que tiene que caracterizar al creyente, a la iglesia. Mire, hermano, le voy a hablar con sinceridad. Y lo vamos a ver más adelante. Algunas veces estamos pidiendo un sinnúmero de cosas insignificantes.
y carente de importancia. Y Señor, dame esto, y Señor, dame aquello, sin embargo no tengo amor. Y mira, Señor, que yo quiero esto, sin embargo tú no haces buenas obras. Y mira, Señor, que necesito el power del Espíritu Santo, necesito poder, fuego. No, tranquilo. No, lo que tú necesitas es el fruto. Y algunas veces estamos preocupados en el Evangelio por cosas que no son o que no tienen la importancia del carácter de una vida cristiana, que está centrada en el fruto del Espíritu. Yo puedo tener el power y tengo dones espirituales y sano personas y echo fuera demonios. Sin embargo, puedo ser un negociante. ¿Usted quiere que yo le predique? ¿Usted quiere con profecía o sin profecía? Como soy profeta. No, la quiero con profecía. Le pone $500 más. Para que sepa. Un cantante dijo, lo invitaron para hacer un concierto aquí. Dice, ¿ustedes quieren que yo dé una palabra? Sí, pues si se puede. Le ponen $500 más porque voy a dar una palabra. Lo que le estoy diciendo es un testimonio real. Entonces vemos aquí que esta iglesia pudo llevar un trabajo arduo hasta el agotamiento, pero ahí. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Paciencia es la capacidad aquí de soportar sin desmayo en circunstancias adversas, ahí soportando, sufriendo. O sea, no es la paciencia de tú esperar un acontecimiento que tú estás tranquilo, esperando que pase y todo esto. No. Esa no es la paciencia que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Para nada. Para nada. Aquí está hablando cuando una situación es difícil y tú tienes que resistirla ahí. Y Dios, dame fuerza. De eso está hablando. Esa paciencia, la provisión de la gracia para llevar a cabo valerosamente la obra de Dios en medio de las tribulaciones. Romanos 5:3 nos habla de esto. Romanos 5:3 habla de esto. Lo puede apuntar ahí. Y dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. O sea que la tribulación es una concesión divina que Dios nos da en beneficio del cristiano. Filipenses 1:29 también habla de esto. Si usted se va a Filipenses, se dará cuenta en el capítulo 1, versículo 29. Y algunas veces no queremos ser atribulados, amado. La tribulación muchas veces que nos permite que nos mantengamos viendo el cielo, amando más el cielo que la tierra. Cuando estamos bien bendecidos, prosperados y en victorias, se nos olvida dónde está el cielo. Se nos olvida congregarse. Se nos olvida ir a la iglesia. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, se le ha concedido que padezcamos por el Señor. Entonces vemos a Cristo, que es el ejemplo de ese trabajo alto, de esa paciencia, que fue lo que lo llevó a consumar, a llevar a cabo esa obra redentora. Y es un trabajo que todos tenemos que hacer para la gloria del Señor. O sea, los creyentes vamos a tener dificultades, vamos a tener situaciones, vamos a tener tribulaciones y nos vamos a sentir cansados en momentos determinados. Sí, amado. Pero lo más lindo es que cuando tenemos esa fe, nos activamos con esa paciencia y la vinculamos a esa esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Y esa iglesia siempre estaba ahí. En Hechos 14:22 podemos ver algo similar. Amén.
Hechos capítulo 14, verso 22. También la Biblia nos habla de situaciones difíciles que atravesaron, conflictos también, y de esos padecimientos que el cristiano, que la iglesia tiene en Cristo. Pueden como referencia poner a Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 5. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 5. Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. Y Primera de Pedro, su capítulo 4, versículo 13. Primera de Pedro 4:13. Entonces vemos nosotros que aquí la tribulación produce paciencia. Y esa paciencia me ayuda a mí a ser fiel, a resistir hasta la muerte. Que lo vemos en Apocalipsis 2:10. Entonces, qué bueno que la gracia de Dios produce esa paciencia en mí. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a confiar en Él. En el Evangelio hay tribulación, pero es un privilegio que podamos padecer por causa del Señor. En la fe hay que fortalecerla, amado. Hay que fortalecerla. Por eso es necesario que pasemos por tribulación, porque de la única manera que podemos mantener nuestra mirada puesta en el cielo, en Jesucristo, es cuando somos atribulados. Vamos a apelar a la gracia de Dios. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. La segunda parte de este verso le vamos a dar continuidad la semana que viene, si así Dios lo permite y estamos vivos. Amén. Seguiremos con esa segunda parte. Y que no puede soportar a los malos y has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Los versos restantes son versos muy sustanciosos y vamos a pedir a Dios que nos ayude a poder desglosarlo de la manera que todos podamos ser edificados. Damos gracias a Dios porque en esta hermosa noche nos ha dado la oportunidad de poder tocar un verso y medio del capítulo 2 de Apocalipsis, ya que hicimos una pequeña introducción también de Éfeso, que ya no la tenemos que hacer, para que usted tenga una idea qué clase de iglesia y cómo surgió esta iglesia. Amén. El contexto de esta congregación, que no era nada fácil, pero nada fácil. Glorificamos al Señor por todo, amado.